A ver, la pregunta por el sentido de la vida es una pregunta que en la historia del pensamiento recién aparece en el siglo XX. Antes no era un problema. ¿Por qué no era un problema? Porque el sentido estaba dado. Por la tradición cultural, por el folclore, por la religión. La gente sabía para qué estaba en la vida. Y de alguna manera, no importa lo que te tocara vivir, si lo que te tocaba vivir era durísimo, había una razón para atravesarlo. Ya fuera el amor a tu familia, a la patria, a Dios. Y eso estaba como muy dado socialmente. O sea, la gente no se preguntaba cuál es el sentido de la vida. O sea, no era un problema. El filósofo que pone dinamita en esto es Nietzsche a finales del siglo XIX y empieza toda una revolución en el pensamiento que hace que la pregunta por el sentido de la vida no sea algo obvio. O sea, la gente puede vivir sin hacerse esta pregunta y puede ser problemático. Contemporáneo a eso, el siglo XX crece la sociedad de consumo y las personas empiezan a confundir que el sentido de la vida con felicidad. Y se genera una suerte de obsesión con la felicidad. Pero encima con la felicidad limitada a bienestar. Entonces hoy hay números estándares a nivel internacional de países más felices, que son absurdos porque tienen las tasas más altas de suicidio. Entonces uno dice, bueno, ¿y esto por qué? De hecho hay algunos papers que dicen, bueno, pero ¿será por qué se da este contraste? Por el nivel de vida que tienen, el nivel de consumo, entonces la gente sufre porque no puede alcanzar ese nivel de vida y se angustia. Bueno, en fin, hay muchas hipótesis. Lo cierto es que hay como una obsesión con ser feliz. De hecho, hay una industria de venta de productos para ser feliz. Pero la felicidad parece que hoy se resume a sentirme bien todo el tiempo, a estar siempre bien. Entonces hay pánico a sentirme mal. Entonces, y en realidad es totalmente artificial. Diría que es patológico. Viktor Frankl, un gran neurólogo y psiquiatra que sobrevivió a campos de concentración y que escribió un excelente libro sobre este tema, tal vez de los clásicos del tema del sentido de la vida, El hombre en busca del sentido. Frankl dice, o sea, en los años 50, dice, es patológico que no haya conflictos interiores y que sea todo una especie de hiperpositividad. O sea, la gente está empujada a sentirse que tiene que mostrarse siempre bien y hay que estar en positivo y meterle actitud. Y de fondo está reventando, está implosionando esta persona. ¿Por qué? Porque no se puede. Porque la salud mental incorpora la dimensión del conflicto, que es parte de la condición humana, del límite, de la frustración, del sufrimiento. Entonces, esa cosa de no, nada de sufrimiento. Y a eso agréguenle que el avance, bueno, para celebrar de la farmacología, ha permitido que hoy nosotros no suframos un montón de cosas que antes eran imposibles de tratar. Y el avance de la neurociencia, de la psicología, que permite dar herramientas para mejor tratar las distintas formas del sufrimiento, ¿no? Del dolor en todas sus manifestaciones. Porque el sufrimiento obviamente es más subjetivo. Dicho esto, ¿sí? ¿Y qué le pasa a la gente hoy? Hay un filósofo contemporáneo, Hartmut Rosa, que dice que el problema es que hoy tenemos tantas opciones en la vida, tantas cosas. Yo, de hecho, a mí me pasa con mi ansiedad, que me es evidente, ¿no? Que uno puede ver que no le va a la vida para leer todos los libros que tiene en su biblioteca, ni para ver todas las series de Netflix que te ofrecen, ni para poder ver a todos los amigos que tuvieras ganas de encontrarte, ni para poder viajar a todos los lugares que precisarías 28 vidas y serías insaciable. Hoy, como nunca en la historia, somos conscientes que podemos vivir 27 vidas y no nos da la vida. Eso genera una gran ansiedad y una gran depresión, porque la gente se frustra mucho más porque la expectativa es mucho más grande. Y además siente que tiene que correr, no sabe hacia dónde, y empieza a no disfrutar de las cosas cotidianas de la vida porque está siempre corriendo detrás de las múltiples vidas que en realidad lo van a dejar vacío. Y él dice, el imperativo de estar acelerados es también una cultura mercantil que pone como valores ser productivo. Entonces la gente se siente mal si no produce. Si no haces nada, entonces tu vida no sirve para nada. Y esas cosas entran en la mente de las personas. Entonces la gente empieza a bajonear cuando siente que, ¿y ahora qué hago? ¿Y por qué hay que hacer? ¿No? Culturalmente eso es un mandato social. O sea, que tengo que producir. De hecho, ahora, hace tiempo yo me peleé con Pedriel, en buen sentido, somos amigos, pero hemos discutido con una doctora de la universidad que estábamos con un proyecto de gerontología. Es decir, ¿por qué hablan de envejecimiento activo? Ahí están metiendo un concepto de que si es pasivo es mala palabra. Yo entiendo las buenas intenciones y yo también lo uso, quiero decir. Pero el tema es que tenemos una cultura de que lo que vale es la productividad, la actividad. También sabemos que la salud cerebral depende también de que la actividad se mantenga. No estoy cuestionando esto, sino
la mirada con la que vemos la vida, ¿sí? Y entonces eso hace a cómo miramos el sentido de la existencia, de para qué estoy en la vida. Hasta ahora vengo con todos los dramas, ahora voy a tratar de dar una positiva. La cuestión del sentido también hoy es más difícil porque tenemos que producir, tenemos que estar siempre bien, hay una especie de obsesión con mostrarse siempre bien, y entonces hay que esconder mucho más el sufrimiento, la enfermedad y la muerte. Y de hecho Occidente ha escondido la muerte, la ha medicalizado y la ha escondido. Los cuidados paliativos han sido los que culturalmente han vuelto a poner la muerte en la cotidianidad, en el hogar, a humanizarla nuevamente, porque se la había deshumanizado. O sea, se le había quitado del ámbito del humano. Hay estudios que muestran que incluso los pacientes en los últimos días de vida, últimas horas, no solo van menos los familiares, sino que entra menos el personal de salud a la sala. O sea, es como lo mismo. Hay una distancia con la muerte, hay un miedo a la muerte, que es un tabú social, cultural muy grande. Y esta cuestión de la muerte, decía un filósofo del siglo XX, Heidegger, que es uno de los grandes que tocó este tema, decía, bueno, en el fondo no mirar a la muerte es vivir una vida artificial, es una vida superflua, y en el fondo no queremos pensar porque te angustia, ¿no? Pero esa angustia es la que me permite vivir la vida en serio. Por eso pensar la muerte y pensar mi muerte me hace pensar el sentido de la vida. Muchas veces el destrato al adulto mayor tiene que ver con el rechazo a la propia vejez, ¿no? A que uno, digamos, no quiere su propia torpeza o su propia limitación y le molesta aquello que le pone en evidencia la condición humana. Por eso también la muerte del otro también me hace pensar la mía, ¿no? Entonces todo esto es como... y además... bueno, el domingo pasado venía a dar un curso en Paraguay y de 20 años de haber viajado en avión sin problema, casi se nos cae el avión y tuve 10 minutos pensando que iba a morir en ese momento. Eso fue el domingo pasado. Entonces, solo pensaba en mis hijos y en mi esposa todo el tiempo, o sea, como imaginando cosas y ahí es cuando decís, en esos momentos brotan esos pensamientos, ¿no? Quedé con una especie de estrés postraumático, ¿no? Pero, y la verdad que uno dice, bueno, una cosa es la reflexión intelectual, otra cosa es la reflexión existencial, o sea, en la vida misma, que no necesitas ninguna erudición para hacerte esa pregunta que te toca cuando te animas a que te toque. Y para eso tenés que ser capaz de tocar el límite, el sufrimiento y la muerte del otro, que es la que te la humaniza a ti también. Y tenemos un problema más con la cultura del cuidado, no solo con el sentido de la vida, en tanto que hoy en día hay una tendencia a pensar que, bueno, es muy fuerte, ¿no? Yo no quiero y es natural, yo no quiero que los otros me cuiden a mí, o sea, que estén cargando conmigo. La gente te dice, yo no quiero ser una carga, ¿no? No quiero ser una carga para el sistema, para los demás. Y uno dice, bueno, es legítimo, nadie puede juzgar que tú sientas eso. O sea, yo entiendo que tú quieras no ser una carga para los demás. El problema es qué decimos nosotros a eso, ¿no? O sea, si nosotros te decimos, tenés razón, o nosotros te decimos, vos pensás lo que quieras, para nosotros sos importante y te queremos cuidar. O sea, me ha pasado con personas internadas que te dicen, Miguel, andá, tenés 1000 cosas que hacer, y la gente le decís, bueno, pero no tengo nada más importante ahora que estar contigo y si quiebran. Porque en el fondo no se animarían a decir eso. Pero todo ser humano está esperando siempre ser importante para alguien. Y el día que siento que no lo soy, naturalizo no serlo. Y no solo lo naturaliza, dice McIntyre, un filósofo escocés, dice, nosotros nos vemos por cómo somos vistos en la sociedad. Entonces la gente se ve en el espejo de los demás. Cuando los demás te sentís que sos un estorbo, vos te sentís que lo sos. O sea, vos te mirás con los ojos del resto. O sea, te ves con esa mirada. Entonces, si será importante la cultura de cómo nos vemos, porque la gente se da cuenta. Sí, por más que me digas que soy importante, pero todos sabemos que me están mirando como diciendo, bueno, entonces, es decir, todos lo pensamos. ¿Cómo hacemos para cambiar eso? Y esto tiene que ver con un concepto clave que ha sido eje en las tradiciones espirituales del mundo, que es el tema de la gratitud. Y es que a mí me han cuidado, me han sostenido, y eso me hizo ser lo que soy. Y lo menos que puedo hacer es devolver ese gesto, que además humaniza al cuidador a veces mucho más que al que es cuidado. Porque lo hace tocar su vulnerabilidad. Mi propia condición de ser vulnerable y frágil. De hecho,
hay unos mitos que son de la tradición liberal, que son que el ser humano es naturalmente egoísta. Eso es un dogma, o sea, un dogma filosófico. O sea, hay evidencia empírica para mostrar lo contrario, que el ser humano es cooperativo, es solidario. O sea, somos las dos cosas. Entonces eso de que somos naturalmente egoístas sirvió para justificar una teoría económica, pero no funciona en la realidad. Después, que somos autónomos, es falso, ¿no? Somos los bichos más dependientes del planeta. Entonces necesitamos de nosotros desde que nacemos hasta que morimos. Y la ilusión de la autonomía hace que hoy palabras como vulnerabilidad y dependencia sean malas palabras. Como si uno tuviera que huirles, cuando en realidad, en otras tradiciones del mundo, vivir la vulnerabilidad es vivir la belleza de mi condición humana como ser frágil, que allí es donde encuentro mis mayores fortalezas. Uno ha conocido historias, yo puedo poner como ejemplo la película reciente sobre el caso Sureda con Henry Benito. O sea, uno dice, en ese proceso de cuidados paliativos, lo más bello de esa familia floreció en ese proceso. Desde la vulnerabilidad de un hombre que pudo ser un papá que mostró lo que nunca mostraba de sí. O sea, eso es precioso. Es decir, cómo nuestra condición vulnerable, que a veces la queremos negar, es donde aflora lo mejor. Hay un principio cristiano que es de San Pablo, y es que en la debilidad se manifiesta la fuerza, ¿no? Para él la gracia, pero justamente es en la fragilidad donde florece lo mejor de nosotros. También lo peor cuando lo queremos negar, cuando lo rechazamos, ¿no? Bien, dicho esto, uno dice, bueno, ¿cómo acompañar a las personas hoy en las crisis de sentido? Porque además el sentido tiene que ver con aquellas cosas que... El sentido sucede en dos acepciones. Sentido como orientación, o sea, hacia dónde va la vida, y sentido como significado. Cuando la vida no tiene mucha expectativa, digamos que el hacia dónde es algo que crea la vida después de la muerte, no es que tenga demasiadas opciones. Pero a veces la vida religiosa ayuda a las personas a pensar en una esperanza más allá de la muerte. Hay un caso de Maciel, una señora hace muchos años, que acompañándola, ella estaba en crisis porque su papá había muerto hace muchos años y ella había quedado pendiente de pedir perdón por algo. Entonces yo le pregunté qué creía, porque si no uno tiene tentación de dar el speech de uno, ¿no? Entonces, ¿qué cree? Y ella me dijo que era cristiana, que creía que su papá estaba con Dios, pero que eso le quedó. Y le dije, bueno, ¿usted cree eso? Le dije, ¿usted cree en la Biblia? La Biblia nos dice que Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Entonces, si están con Él, seguramente hoy su papá ama y ve a la manera de Jesús y no a la manera de antes, con lo cual seguramente ya sabe hace rato que usted está arrepentido, pide perdón. ¿Qué le parece esto que le digo? Entonces se emocionó, con una alegría enorme y falleció en pocas horas. O sea, era como algo que había que cerrar, pero que a ella le hacía sentido dentro de su cosmovisión espiritual. Pero a veces hay que conocer qué cosas hay ahí que a una persona le dan tremenda paz y sentido. Y sin embargo, para uno puede ser una cuestión irrelevante. No pasa nada. Pero no pasa nada, no. Para la persona es relevante, porque eso le hace sentido. Entonces a veces hay que escuchar mucho para poder saber qué hace sentido antes de mandar a uno no, lo que pasa es que hoy estamos con los libros de autoayuda, la gente está saturada de consejos. Y a veces lo que se necesita es como entrar en el otro, en su misterio, en la escucha, y hay que ver ahí qué cosas están a veces mal conectadas, ¿no? Como ha pasado con niños, que mi mamá murió porque estaba triste, entonces asociación, tristeza, muerte, no murió porque estaba triste, o sea, murió por otra cosa y conversemos, ¿no? Y son cosas difíciles, pero hay que escuchar mucho para poder decir algo, ¿no? Y hay una autora contemporánea, Emily Esfahani Smith, una canadiense filósofa y psicóloga, que siguiendo a Viktor Frankl hizo investigación empírica sobre qué le da de sentido a la vida a la gente. Y ella encontró 4 pilares que dan sentido. Esos 4 pilares son... Ella dice, un propósito en la vida, una razón de por qué, que no es un objetivo, es cuál es la razón de que yo esté acá, incluso aunque me quede poco tiempo. ¿Cuál es la razón? Y esa razón pueden ser muchas cosas. Viktor Frankl cuenta que en el campo de concentración, cuando la gente se arrojaba a la cerca eléctrica para morir, antes que lo mataran los nazis, se mataban ellos, como una forma de adueñarme de mi vida. Y a la gente, si vos le gritabas, no te mates, tu vida es importante, te queremos, se mataban igual. Cuando vos le decías, hay un libro que va a quedar sin terminar, y era un científico que estaba allí, que el tipo quedaba clavado con una estaca y se ponía a llorar y no se moría, no se arrojaba. Quería decir que lo que le hacía sentido a la vida era más importante que la vida misma, siempre.
A otra persona se paralizó y no se mató cuando le dijeron tal vez tus hijos estén afuera y podamos sobrevivir. O sea, le dijo los hijos y el tipo no lo hizo. O sea, si era por él, se moría. Pero lo que hace sentido en la vida es más valioso que la vida misma. Entonces, cuando no hay sentido, la vida no vale nada. Cuando no hay sentido, la vida no vale nada. Por eso hay los estudios que se hicieron en las zonas azules, ¿no? Donde la gente vive más y después pensaban que era la dieta. Hoy está más que evidente que es multifactorial, pero que es clave que en culturas las personas sienten que tienen un lugar en el mundo y en la vida y no se tienen que sentar a mirar la ventana hasta el día que llegue la muerte. Entonces, claramente hay una forma de cómo se vive la vejez que tiene que ver con si hay una vida con sentido en la sociedad o yo simplemente ya cumplí con la patria, porque no soy productivo. Entonces, todo esto es una herida. Sí. Ahora voy, son 3 más. El primero es el propósito. Sí, ya quedaron ahí anotando. Ya te lo digo los 4 porque soy empático con la ansiedad. El primero es el propósito. El segundo es la pertenencia, que ahora lo explico. Que en realidad lo podrías poner, porque ella lo usa en inglés. Para mí sería más apropiado llamarle experiencia de amor incondicional. Una experiencia de amor incondicional. Que alguien me ame a mí porque soy yo y punto. Eso es fuente de sentido para cualquier persona. El amor incondicional. Incluso aunque no te amen, que tú ames incondicionalmente a alguien es fuente de sentido también. O sea, porque lo que haces lo haces por tu hijo, por tu hija, por tu esposa, por tu mamá, por un amigo, por tu mejor amiga. Pero ese amor incondicional te hace sentido. De hecho, muchas personas, cuando esa persona desaparece, también empiezan a deteriorarse ellos, ¿no? Se empiezan a decaer. Porque lo que hace sentido es ese amor incondicional. Que a su vez da un propósito, ¿no? Las 4 están vinculadas. Primera, propósito. Segunda, pertenencia. Tercera, trascendencia. Que puede ser religiosa o no. Que es que la persona sienta que su vida forma parte de algo más grande que ella. Puede ser una causa social, el feminismo, el ecologismo, el animalismo, lo que sea. Pero si yo formo parte de algo que es más grande que yo, la propia fe, formo parte de una misión, de una historia de salvación, yo soy un eslabón en la cadena y eso me hace sentir que, bueno, para esta hora llegué yo, pero esto viene de antes que mí y seguirá después que mí. Entonces, eso me da trascendencia. Y el cuarto, la narratividad, que es la capacidad de contar historias. Las historias dan sentido. Entonces, ahora recapitulando un poco. Empiezo por la última. La narratividad. Ahora las empresas se pusieron hace unos años de moda el storytelling, no sé qué, contar historias. Entonces el directivo te cuenta la historia de la empresa. Porque en el fondo vincula mucho más a la gente, a la causa de la empresa, una historia que te emociona, que te diga, entonces estos son los 3 objetivos de la empresa. O sea, es obvio. El ser humano se mueve por historias. El budismo arrancó con parábolas, Jesús hablaba en parábolas. Es decir, los antiguos los mitos contaban historias que movían a la gente a dar sentido y a encontrar valores. Y de hecho, a mí me pasa como docente en clase, me pongo a dar conceptos y empiezan a querer mirar el celular. Miren, ¿sabes qué? Les cuento una anécdota, están todos así. Bueno, porque la anécdota atrapa, porque es una historia y la historia conecta con emociones, me identifico con algo de la historia, entonces las historias llegan mucho. Y cuando yo soy capaz de contar mi historia, puedo relativizar cosas. Puedo decir, esto no es tan grave. Voy a poner 2 ejemplos. Uno fue el periodista Pérez Reverte, que en la pandemia, cuando la gente, los jóvenes sobre todo, estaban como en crisis, como el fin del mundo, ¿no? O sea, no puedo salir, me deprimo, me quiero morir. Y si había gente de su misma generación que les predicaban en las redes. Gente de nuestros abuelos tuvieron la gripe española y no había wifi, ni podían usar Zoom. O sea, y la pasaron horrible. Es decir, no es el fin del mundo, hubo momentos peores y vamos a salir de esto. O sea, como un poquito de historia, ¿no? La gente cuando vive solo el hoy, es lo que pasa. Si solo existe el hoy, cuando hoy está todo mal, se quemó la pradera. O sea, no, pará. O sea, hubo momentos mejores, peores. No podemos absolutizar el presente, ¿no? Hay un texto hay un texto que para mí es un texto muy bonito del Evangelio que ayuda a entender esta dinámica de la narratividad y de ubicar el problema en una historia. Es el texto del ciego Bartimeo, que era un ciego que estaba excluido de la ciudad y estaba afuera. O sea, estaba excluido porque para la mentalidad judía antigua el enfermo está enfermo por su pecado o el de su familia, con lo cual es una persona que está excomulgada de la sociedad.
y se entiende que es culpable de lo que tiene. Entonces el ciego está fuera. Por eso el Evangelio dice está fuera de la ciudad. O sea, está en la puerta. Entonces la puerta pidiendo monedas. Y dice el Evangelio que iban dos grupos de gente que iban con Jesús. Y hay unos que le dicen cállate la boca, ¿no? Porque el tipo gritaba, Jesús hijo de David, ten compasión de mí, le decían cállate la boca, no molestes. O sea que gente de la iglesia antigua también echaba flea, ¿no? Y era un obstáculo para que la gente se encontrara con Jesús. Y dice el texto que había otro grupo de gente que cuando Jesús le dice que lo traigan, él le dice ánimo, el maestro te llama. O sea que había gente de la iglesia antigua, primitiva, que fue en vez de un obstáculo, una piedra para otros que discriminaron, fueron otros que acercaron a Jesús. Como uno puede ponerse en ese lugar. Y lo más divertido, porque los textos del Evangelio están llenos de humor, es que el ciego, cuando va, la pregunta de Jesús es la de un gran acompañante. Porque dice, ¿qué quieres que haga por ti? Y vos decís, Bartimeo pensaba, pero Jesús es ciego también, o sea, no. O sea, ¿qué voy a querer? Y es obvio, recuperar la vida. Pero Jesús le pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Y eso es una táctica muy buena en el acompañamiento, cuando la gente viene con un mambo y dice, no, lo que pasa es que mira, qué horrible que esto, y pero además de eso, ¿vos cómo andás? Entonces lo que haces es relativizás el Titanic y le decís, pero tu vida es más que lo que te pasa. Tu existencia es más que lo que te pasa, ¿no? Pero lo haces a través de una pregunta. Entonces la persona necesariamente tiene que relativizar un poco. Y a veces eso hace que la persona hable de sí. Y el poder hablar de sí y decir lo que quiere le conecta con su propia historia. Porque vos no sos un ente flotando en la nada. Sos producto de una historia. Y esa historia te configuró. Entonces, la capacidad de involucrarme con el otro y que el otro pueda contar su historia es siempre un hilo conductor y fuente de sentido. Porque lo que a la gente le cuesta hoy encontrar sentido es que vive la vida como fragmentos. Entonces está más cansada y además siente que tiene que llenar ese tiempo con algo porque está carente de sentido. Entonces la narratividad es clave para nosotros, para uno mismo, contarnos nuestra propia historia. Y en un mundo que te exige ser exitoso y bueno en todo, atención, no se puede ser bueno en todo a la vez. Uno va a elegir en qué gasta la vida. Hoy quieren que se nos vende que tenemos que ser geniales en todo. Famoso equilibrio entre familia y trabajo. No. Si vas a cuidar a tu familia, tus colegas te van a superar. Porque hay trabajos que son para seres, o sea, vivís para laburar. Y si vos querés ser un profesional competente y tu familia se va a ver golpeada, y bueno, y capaz que te acompañan en ese dolor, pero esa cosa de equilibrio es absurda porque en realidad las personas gastan la vida en aquellos en lo que creen y gastan su tiempo en lo que creen importante, y está bien, y cada uno elige en qué. Sí. ¿Crees que es falso el equilibrio entonces? No digo que sea falso, digo que a veces se nos vende como un mito y se vuelve una exigencia que a la gente la tironea mucho y la hace sentir culpable por todos lados. Porque hoy se te vende que tenés que tener tiempo para amigos, ver series, leer libros, buena vida de pareja, vida sexual, tiempo con los hijos, gimnasio, buen empleo. O sea, ¿quién es ese? O sea, no existe, es un semidios del Olimpo griego, o sea, no se puede. Pero lo que se puede es decir, yo voy a ser exitoso en mi vida, el éxito bien entendido, en aquello en lo que decido gastar la vida. Y es aquello en lo que yo me siento orgulloso porque es lo que yo elegí. Hay cosas que no puedo hacer porque no se me dan las opciones, por razones económicas o lo que fuera. Hay otras que porque no las elijo. Le voy a contar una, todo depende de la etapa de la vida de uno, ¿no? Yo tengo hijos muy pequeños. Entonces me dicen, Miguel, ¿qué serie estás viendo? Ninguna. Porque el poco tiempo libre que me queda leo de noche. O sea, si leo serie, marcheo los libros. O sea, hago opciones. Yo entiendo que hay gente que tiene hijos más grandes puede ver series y que me las cuente cuando nos encontramos. O sea, pero son opciones. Son opciones porque no te dan la vida para todo. Y a veces a la gente se le exige vivir en una especie de estereotipo de vida, también cuando está enfermo, que tiene que estar de determinada manera que hay que preguntarse ¿y por qué tenés que pensar así, vivir así o sentirte así? O sea, primero es conectar con lo que le pasa realmente, porque a veces se le imponen muchas cosas desde fuera que no las cuestionamos. Entonces, por ejemplo, el tema de la pertenencia, el segundo. Lo que hace más feliz a un ser humano es saberse único e irrepetible, especial, amado. Y eso es porque cada persona es así. Y entonces
Cuando vos te sentís un número, vos también te empezás a considerar así y te empezás a relegar. Yo creo que el gran padecimiento de la humanidad es de autoestima. Desde los grandes directivos, porque de hecho un jefe que hace pelota a su equipo necesita revisar su autoestima, porque en el fondo compite con gente que en realidad no debería competir. Pero ahí hay un problema no sanado de autoestima. La gente que se siente feliz consigo misma no joroba a nadie. Es mucho más humilde. No necesita mostrar. Lo que pasa es que si de chico te dijeron, cuando seas alguien en la vida, el tipo el día que se presenta saca el currículum, ahora soy alguien, ¿no? Le dijiste que no era nadie entonces. O sea, vos sos persona y valioso no por los títulos, sino por quién sos. Y de hecho la gente se siente valiosa con los que le aman. Y muchas veces se busca el aplauso como una forma de compensar la falta de cariño. Y eso es natural en la condición humana. Pero el tema es que muchas veces esto, cuando llega el sufrimiento, cuando llega a pensar la muerte, el autoestima, ¿sobre qué se construyó? ¿Se construyó sobre que soy amado? Entonces yo puedo vivir la muerte de otra manera. O se construyó con que yo valgo si soy útil. Entonces eso se construye de otra manera. O sea, en qué se apoya el sentido de tu vida es clave, porque en lo que se apoya en tu juventud se va a apoyar en tu vejez y en el día cercano a la muerte. Entonces, por eso uno tiene que poder también pensarse qué es lo importante para la vida, ¿no? O sea, cómo quiero morir. Y de hecho, el tema de los vínculos ahí es fundamental, porque las personas se construyen a partir de los vínculos que tienen y del amor que reciben. Y por eso las personas cuando a veces cambian mucho es porque alguien les hizo sentir amados. No hay otra cosa. Y en detalles cotidianos que tienen que ver con la atención. Y hoy estamos en una sociedad muy individualista, muy narcisista, donde las personas están muy autorreferenciales, centradas en sí mismas. Entonces vos le vas a hablar de tu problema y te empiezan a hablar de ellos. Y vos decís, pero ¿y por qué si yo quería contarte algo? ¿Sabés que a mí me pasó lo mismo? No me importa, termina de escucharme, ¿no? O sea, ¿por qué tenés que darme un consejo antes que termine de hablar? Es porque estás demasiado centrado en vos, es la cultura de la selfie. Es el mundo donde solo existe mi cara y los demás están en función. Entonces, en una sociedad donde todos padecemos esto, porque nadie se escapa, yo lo he hecho, y tenés que revisarlo. Es decir, en una sociedad donde la gente está empujada a pensar en sí misma, cuando alguien viene con un problema, pero es un problema de él. Y esto es muy peligroso. Porque esto va rompiendo las redes sociales de las personas, los vínculos, porque cada uno está en la suya. Y además se predica esto, tal vez por excesos de otra época, de una moral del deber, de que hay que estar y hay que postergarse y hay que no sé qué, y jorobate vos. Hoy estamos en el otro extremo. Hoy estamos en que yo tengo que ser feliz yo, al precio de dejar un reguero de sangre por el camino, ¿no? O sea, entonces es como yo tengo que ser feliz y bueno, y después vemos, o sea, cada uno. Incluso hay algunas cosas que hacen mal, que esto se lo digo porque cuando uno trabaja con gente en tema de la salud, hay algunas creencias mágico-esotéricas, porque cuando llega el sufrimiento la gente se agarra de lo que puede, y le meten a veces algunas cosas. Una amiga que tenía, bueno, estaba en Argentina, estaba en cuidados paliativos, pero un cáncer terrible, y la visitaba una persona que la conocía, que le metió todo el tema de la ley de atracción, que es una creencia esotérico-mágica que consiste resumidamente en que todas las cosas buenas que te pasan es porque vos las atraes, o sea que son gracias a vos, o sea que meritocracia total, sos un fenómeno, no le agradezcas nada a tus padres ni a la vida, porque todo es gracias a tu mente que atrajo lo positivo, y todo lo malo que te pasa es por tu culpa, o sea que la enfermedad te la trajiste vos. O sea, esto destroza a la gente. A mí me pasó con un amigo, que un señor muy mayor, que estaba terminando un libro, lo terminó, pero no lo publicó. Y entonces, murió el otro día que lo fuimos a ver y una de las cosas que le preocupaba, le dijimos, se va a publicar póstumo, pero se va a publicar. Entonces, tranquilidad total, ¿no? O sea, como misión cumplida. Pero porque para él eso era relevante, ¿no? Entonces, ahí es donde uno dice, bueno, en el mundo de hoy es importante darnos cuenta que tenemos una cultura contracorriente a encontrar sentido. Los chicos sufren mucho hoy por esto, porque se sienten que no pueden fallar en nada. Eso genera mucho estrés, ¿no? Se sienten que no se puede equivocar, hay mucha presión a ser productivo, y uno imagina una vida adulta así y está complicadísimo, ¿no? Y de hecho el problema para aceptar el deterioro y la limitación
tiene que ver con un estereotipo de vida realizada. ¿Qué es una vida lograda? ¿Qué es una vida plena? Bueno, mirá la historia de la humanidad y hay gente que llegó a realizarse una vida plena con un sufrimiento atroz. Y aquello de Viktor Frankl, ¿no? O sea, que lo tomó de Nietzsche, que quien tiene un para qué en la vida puede soportar cualquier cosa. Y de hecho, la tolerancia al sufrimiento tiene que ver mucho con el sentido de la vida. Y hay estudios sobre eso que muestran también cómo hasta la reacción, ¿no? A los tratamientos tiene que ver con actitudes existenciales, de fondo. Si será importante penetrar en esta cuestión y descubrir que a una persona lo que le hace diferente la vida es que su vida tenga sentido, también su enfermedad y también su muerte. El problema allí es cuáles son las fuentes de ese sentido. Y ahí Viktor Frankl lo que dice es no podemos imponer nuestro sentido de vida al otro. No le puedes decir, el sentido de la vida es este. Tenés que ayudar a ver qué herramientas, qué recursos hay ahí para ver cómo de ahí se desvela su sentido de vida para que vos lo puedas ayudar a caminar en ese sendero. Y ahí hay una actitud también muy respetuosa, ¿no? de que a veces también hay un vacío existencial con el que hay que tolerar y convivir hasta esperar que la persona haga su proceso, ¿no? Porque no es eso es lo que pasa, este es el sentido de la vida. Bueno, no. Para la persona hay momentos en que no lo tiene. Pero yo estoy convencido, viendo casos y estudiando este tema durante años, es que de todas las 4 que dije, el tema de los vínculos sigue siendo el más importante. O sea, porque podés ya no tener más propósitos, pero he hecho esta dinámica con gente tipo experimento, de pongan en un pizarrón todas las cosas que son importantes en la vida, salud, plata, casa. Igual la plata les da timidez poner, pero les digo, pongan ese. Entonces ponen, y cuando terminás de poner todo, y ahora saquen todo y quédense con una cosa. Todo el mundo deja a las personas. Una señora una vez me dejó la tele y dije, acá tenemos un problema, pero me falló la dinámica. Pero en general, dejamos a las personas. Porque todo lo que hacemos y queremos tiene que ver con alguien. Cuando hay mucha soledad y no hay más nadie, a veces el sentido de trascendencia pasa por otro lado y a veces el cuidador se vuelve una figura clave en ese proceso. Porque ahí la persona logra encontrar ese lado de la humanidad que estaba necesitando en algún lugar. Y sí, te puede proyectar un montón de cosas de las cuales uno no tiene tampoco que cargarlas, pero sí empáticamente entender que eso es lo que tiene en ese momento. A mí me ha pasado gente que te diga, sos mi mejor amigo, si lo vi 2 veces, se habrá pasado. O sea, la soledad y vos. Entonces, sin cargarse uno con la culpa de nada, sí asumir esa misión de tal vez este sea el espacio y el momento para que conozcas una caricia de amor incondicional. Porque el amor incondicional se puede tener con desconocidos, que es buscar el bien del otro sin buscar nada a cambio. Eso es amor incondicional. Y eso es el voluntario, porque en el fondo es lo que hago, lo hago porque creo en lo que hago. Y eso es tremendo. En un mundo de tanto, que todo en el fondo es por qué, por algún interés, que haya gente que voluntariamente quiera gastar su tiempo y su vida para darle mejor vida a otros, es un milagro que hay que celebrar y que habla bien de la humanidad. Por acá dejo porque así hacemos un ratito.